Soltar los juicios puede darte mucho miedo y dejarte muy desorientado porque es un hábito en el que confías. Soltar los juicios puede parecer como dejar ir a un amigo que en el fondo sabes que no es bueno para ti. Aunque el corazón te dice que es el momento de pasar otra cosa, tienes una sensación de tristeza y pérdida. Bajo cada juicio hay una herida central. Incluso los juicios menores y aparentemente insignificantes surgen de nuestra vergüenza y de nuestras sombras. Si fuéramos felices y no sintiéramos completos, no juzgaríamos. Los sentimientos de que no valemos nos llevan a proyectar el juicio hacia afuera. Creemos inconscientemente que si situamos el dolor en otra persona, no tendremos que sentirlo. Entonces, en lugar de abordar los sentimientos de inadecuación y falta de valía, evitamos el dolor, fijándonos en lo que parecen ser los defectos de los demás. Pero proyectar nuestro juicio sobre otras personas solo nos ofrece un tenue aplazamiento. No es solo que los sentimientos de inadecuación no se disuelvan, sino que para empeorar las cosas sentimos culpa inconsciente o consciente por juzgar a los demás. Estar dispuesto a honrar tus heridas te ayudará a generar un cambio significativo y sostenible en tus hábitos de juzgar. Recordemos que la causa de todas las emociones negativas es una alteración del sistema energético del cuerpo. La causa de una emoción negativa no es un recuerdo o una experiencia traumática, sino un suceso traumático que crea una alteración en el sistema energético corporal. A través del proceso de EFT, puedes sanar la alteración del sistema energético y en consecuencia las emociones. Esta técnica te ayudará a descubrir la causa raíz del juicio y reparará la alteración energética que en un principio te hizo sentir la necesidad de juzgar. Las experiencias negativas alteraron tu energía. Tu respuesta a dicha alteración fue el miedo, que evitaste sentir proyectándolo externamente a través del juicio. Para sanar la proyección, debes sanar la alteración. La práctica es simple. Tienes que seguir la guía que vas a escuchar ahora y mantenerte abierto a recibir sanación. El proceso se empieza por lo que se llama el asunto más apremiante, o ama. En este caso el ama está relacionado con el juicio. Comencemos con la frase no puedo dejar de juzgar a esta persona. Puedes reformular la frase para describir específicamente tu situación. La persona puede ser un individuo, un grupo de gente o incluso tú mismo. Puedes modificar el guión siguiente para que se adapte mejor a tu caso. Antes de comenzar, hay que evaluar tu ama en una escala de 0 a 10, en la que 10 es el punto de máxima alteración. Evaluamos el ama antes de empezar a dar los golpecitos, debido a lo que se conoce como el efecto ápice, un fenómeno por el que las personas tienden a pasar por alto o descartar los verdaderos beneficios del tapping. Al completar la sesión, se suelen experimentar muchos de los resultados deseados, incluida la liberación del miedo, del dolor o de otros síntomas asociados con el ama. No obstante, a veces la gente que es nueva no atribuye dichos efectos a la EFT. Suelen recurrir a excusas para explicar la desaparición de los síntomas. Pueden pensar que han podido distraerse lo suficiente o que ha ocurrido algo durante el proceso que los hizo reír y que eso es lo que los ha sanado. Algunas personas llegan a olvidar por completo los síntomas que tenían. En un momento que están aterrorizados por la fobia a las alturas y al siguiente insisten en que las alturas no son ningún problema, suena un poco extraño, pero quienes practican la EFT ven esto todo el tiempo. Y el riesgo de no reconocer los beneficios es que
puede impedirte recurrir a esta poderosa técnica de sanación que puede ayudarte mucho. Para evitar el efecto ápice, evaluamos el AMA entre 0 y 10 antes de empezar. Este número entre 0 y 10 te ofrece un punto de referencia, claro, al que remitirte una vez acabada la sesión. Evaluar tu AMA te ayudará a evitar el efecto ápice y te dará la oportunidad de celebrar tu sanación y tu éxito. Empecemos evaluando tu asunto más apremiante. Pregúntate en qué medida te sientes cargado emocionalmente cuando piensas en la persona a la que no puedes dejar de juzgar. Evalúa tu AMA en una escala de 0 a 10, en la que 10 corresponde a la máxima carga emocional. Recordemos los puntos del tapping. Ceja, parte alta de la cabeza, al lado del ojo, debajo de la nariz, debajo del ojo, mentón, clavícula, debajo del brazo y en la mano golpe de karate. Puntúa de 0 a 10 la evaluación de tu AMA. El paso siguiente consiste en darte golpecitos en el punto golpe de karate con la otra mano. Mientras lo haces, repite la frase siguiente 3 veces en voz alta. Aunque no puedo dejar de juzgar a esta persona, me amo y me acepto por completo. Mientras te das golpecitos en el punto golpe de karate, aunque no puedo dejar de juzgar a esta persona, me amo y me acepto por completo. Mientras te das golpecitos en el punto golpe de karate, aunque no puedo dejar de juzgar a esta persona, me amo y me acepto por completo. Continúa dándote golpecitos ligeros en los otros puntos, uno por uno, mientras dices cada frase en voz alta, siguiendo esta secuencia. Golpecitos en la ceja. No puedo dejar de juzgar. Ahora, al lado del ojo. Me da una sensación muy buena juzgarla. Ahora, golpecitos debajo del ojo. Juzgar me hace sentir mejor conmigo. Ahora, golpecitos debajo de la nariz. Esta persona merece verdaderamente mi juicio. Golpecitos en el mentón. Ha hecho mucho para que yo desee juzgarla. Golpecitos en la clavícula. Después de todo se lo merece. Golpecitos debajo del brazo. Siento que mi juicio está justificado. Golpecitos en lo alto de la cabeza. Se lo merece. Golpecitos en la ceja. Si renuncio al juicio, estaré cediendo. Golpecitos al lado del ojo. No quiero dejar de juzgar. Golpecitos debajo del ojo. Juzgar me hace sentir mejor conmigo mismo. Golpecitos debajo de la nariz. Creo que merezco juzgarla por esto. Golpecitos en el mentón. Me ha hecho que sentir muy molesto. Golpecitos en la clavícula. Realmente la ha tomado conmigo. Golpecitos debajo del brazo. Se lo merece. Golpecitos en lo alto de la cabeza. Se lo merece. Golpecitos en la ceja. Me ha hecho enfadar mucho. Golpecitos al lado del ojo. Merezco juzgarla por lo que ha hecho. Golpecitos debajo del ojo. No puedo dejarlo correr. Golpecito debajo de la nariz. ¿Cómo puede alguien ser así? Golpecitos en el mentón. Me ha puesto de los nervios. Golpecitos en la clavícula. Estoy muy molesto. Debajo del brazo. Me ha agraviado mucho. En lo alto de la cabeza. Se lo merece. En la ceja. Todo este juicio. Al lado del ojo. Siento que está justificado por lo que ha hecho. Debajo del ojo. Tengo muchas razones para juzgar a esta persona. Debajo de la nariz. Me siento bien al juzgarla. Golpecitos en el mentón. Me siento seguro cuando la juzgo. Golpecitos en la clavícula. Juzgo para protegerme. Golpecitos debajo del brazo. Necesito hacer eso porque en el fondo siento vergüenza.
Golpecitos en lo alto de la cabeza. Quiero sanar mi vergüenza. Golpecitos en la ceja. Toda esta vergüenza. Golpecitos al lado del ojo. Ni siquiera quiero reconocerla. Golpecitos debajo del ojo. Tengo que juzgar para evitar esta vergüenza. Golpecitos debajo de la nariz. Siento que es más seguro juzgar. Golpecitos en el mentón. Tengo miedo de mi vergüenza y por eso juzgo. Golpecitos en la clavícula. Tengo miedo de mi vergüenza. Golpecitos debajo del brazo, pero quiero soltarla. Golpecitos en lo alto de la cabeza. Quiero sanar mi vergüenza para poder dejar de juzgar. Continúa haciendo las rondas negativas y en cuanto tengas una sensación de alivio, puedes empezar con las rondas positivas. Golpecitos en la ceja. Pero en realidad el juicio no me hace sentir mejor. Golpecitos al lado del ojo. El amor realmente me hace sentir mucho mejor. Golpecitos debajo del ojo. Pero juzgar parece más fácil. Golpecitos debajo de la nariz. Si soltara el juicio, ¿quién sería yo? Golpecitos en el mentón. Creo que me quedaría conmigo mismo. Golpecitos en la clavícula. Ser yo tal vez sea mejor. Golpecitos debajo del brazo. Tengo que soltarla para volver a amarme. Golpecitos en lo alto de la cabeza. Si la libero, yo seré libre. Golpecitos en la ceja. Toda la energía que dedico a juzgar, podría dedicarla a sentirme bien. Golpecitos al lado del ojo. Podría usar la energía con más sabiduría. Golpecitos debajo del ojo. Y podría aumentar mi energía si elijo amar en lugar de juzgar. Golpecitos debajo de la nariz. También puedo ver que estoy juzgando a una persona que siente dolor. Golpecitos en el mentón. Puedo verla con compasión. Golpecitos en la clavícula. Puedo ver su dolor. Golpecitos debajo del brazo. Quiero enviarle amor y oraciones. Golpecitos en lo alto de la cabeza. Ella solo quiere ser feliz, igual que yo. Golpecitos en la ceja. Yo quiero ser feliz. Golpecitos al lado del ojo. Soltar el juicio me libera para poder ser feliz. Golpecitos debajo del ojo. Prefiero sentirme libre. Golpecitos debajo de la nariz. Elijo enviar amor a esta persona. Golpecitos en el mentón. Ese amor deshará mis bloqueos. Golpecitos en la clavícula y sentiré esa libertad. Golpecitos debajo del brazo. Elijo amar. Golpecitos en lo alto de la cabeza. Elijo ser libre del juicio. Golpecitos en la ceja. Quiero ser feliz y sentirme libre. Golpecitos al lado del ojo. Quiero perdonar para poder sentirme bien. Golpecitos debajo del ojo. Ya no quiero juzgar. Golpecitos debajo de la nariz. Rezo para que esta persona también se sienta bien. Golpecitos en el mentón. Ese amor deshará mis bloqueos. Golpecitos en la clavícula. Lo único que quiero es ser feliz. Golpecitos debajo del brazo. Elijo la felicidad. Golpecitos en lo alto de la cabeza. Elijo ser libre del juicio. No dejes de darte los golpecitos mientras repites las declaraciones positivas. Haz todas las rondas que desees hasta que sientas un verdadero alivio. Cuando hayas acabado, pronuncia tu asunto más apremiante en voz alta. No puedo dejar de juzgar a esta persona y evalúa ahora tu ama de 0 a 10 y compara esa puntuación con la inicial. Si no has sentido alivio, continúa con el tapping. Sigue dándote golpecitos y con el tiempo sentirás un alivio inmenso. Cuando hayas acabado con las rondas positivas y hayas pronunciado tu ama en voz alta, vuelve a evaluarte. Recuerda, si no has sentido alivio, de manera inmediata puedes seguir con el tapping o volver al proceso cuando estés preparado.
Es posible que tu asunto más apremiante no sean tus juicios con respecto a otras personas. Tal vez tu ama sea que te sientes juzgado, lo cual podría llevarte a juzgar a otros. En consecuencia, puedes sentir que tus pensamientos están justificados. Pero recuerda que el juicio es un ciclo, de modo que en realidad, defenderte de los juicios no es distinto de iniciar el juicio. El siguiente guión de Tapping te ayudará a sanar lo que sientes al ser juzgado. Cuando sanas la sensación de ser juzgado, ya no necesitas juzgar a otros para protegerte. Vamos a aplicar el tapping con este sentimiento. Comienza diciendo tu ama, me siento juzgado. A continuación evalúa tu ama de 0 a 10. Ahora di en voz alta 3 veces la frase inicial mientras te das golpecitos en el punto del golpe de karate. Aunque me siento juzgado, me amo y me acepto por completo. Aunque me siento juzgado, me amo y me acepto por completo. Aunque me siento juzgado, me amo y me acepto por completo. Aunque me siento juzgado, me amo y me acepto por completo. Continúa con unas pocas rondas negativas. Ceja, me siento muy juzgado. Al lado del ojo, este juicio me enfada mucho. Debajo del ojo, ¿cómo se atreven a juzgarme? Debajo de la nariz, son ellos los que están equivocados, no yo. Mentón, piensan que son mejores que yo. Clavícula, ¿qué mosca les ha picado? Debajo del brazo, ¿por qué se creen mejores que yo? Parte alta de la cabeza, ¿quiénes se creen que son? Ceja, ¿cómo se atreven a juzgarme así? Al lado del ojo, son ellos los que tienen el problema. Debajo del ojo, en esto yo soy inocente. Debajo de la nariz, no merezco ser juzgado. Mentón, ¿cómo se atreven a juzgarme? Clavícula, ¿qué les pasa? Debajo del brazo, ellos no son mejores que yo. Parte alta de la cabeza, pero su juicio me hace sentir pequeño. Ceja, su juicio me hace sentir inferior. Al lado del ojo, siento que no soy lo suficientemente bueno. Debajo del ojo, me siento fatal conmigo mismo. Debajo de la nariz, y como me siento tan mal conmigo, quiero devolverles el juicio. Mentón, me siento mejor si les devuelvo el juicio. Clavícula, siento que mi juicio está justificado. Debajo del brazo, se lo merecen. Parte alta de la cabeza, porque ellos me juzgaron primero. Ceja, estoy muy enfadado con ellos. Al lado del ojo, me hacen sentir fatal. Debajo del ojo, me hacen sentir vergüenza. Debajo de la nariz, me hacen sentir que me he equivocado y sé que no es así. Mentón, los juzgo para protegerme. Clavícula, siento que mi juicio está justificado. Debajo del brazo, se lo merecen. Parte alta de la cabeza, porque ellos me juzgaron primero. Continúa con los golpecitos en las rondas negativas hasta sentir cierto alivio. Entonces puedes pasar a las rondas positivas y empezar de nuevo con los golpecitos. Ceja, ya no quiero sentirme juzgado. Al lado del ojo, me fastidia mucho. Debajo del ojo, quiero sentirme mejor. Debajo de la nariz, cuanto más me enfoco en su juicio, peor me siento. Mentón, cuanto más me obsesiono con su juicio, más quiero juzgar. Clavícula, no quiero juzgar. Debajo del brazo, si dejo de juzgarlos me sentiré mejor. Parte alta de la cabeza, la única razón por la que me juzgan es porque se sienten avergonzados. Ceja, las personas felices no juzgan a los demás. Al lado del ojo, si no son felices, en realidad me siento mal por ellos. Debajo del ojo, sé que simplemente quieren sentirse bien. Debajo de la nariz, ellos son como yo. Mentón, quieren sentirse bien. Clavícula, lo único que queremos es sentirnos bien. Debajo del brazo,
quiero rezar para que ellos también se sientan bien. Parte alta de la cabeza, están tristes y lo único que quieren es sentirse bien. Ceja, ellos son como yo. Al lado del ojo, solo quieren ser felices. Debajo del ojo, somos iguales. Debajo de la nariz, puedo verlos como me veo a mí. Mentón, como yo, solo se protegen. Clavícula, solo quieren sentirse mejor. Debajo del brazo, yo quiero sentirme mejor. Parte alta de la cabeza, todos merecemos sentirnos mejor ahora. Ceja, ellos solo quieren sentirse mejor. Al lado del ojo, como yo. Debajo del ojo, somos iguales. Debajo de la nariz, puedo perdonarlos por juzgar porque se sienten fatal. Mentón, de no ser así. ¿Para qué querrían juzgar? Clavícula, quiero que se sientan mejor. Debajo del brazo, quiero sentirme mejor. Parte alta de la cabeza, me merezco sentirme mejor ahora. Toma una respiración profunda y suelta. Ahora repite tu ama, me siento muy juzgado. ¿Dónde estás en una escala de 0 a 10? Evalúa tu ama. Las heridas que viven debajo de los juicios a menudo se apoyan en paralizantes sentimientos de vergüenza. La vergüenza es una emoción muy difícil. Es posible que no la reconozcamos nunca porque nos da demasiado miedo incluso admitir que está ahí. Cuando estas heridas se reabren, vamos directamente al juicio para evitar sentir vergüenza. El ego nos convence de que si abordáramos la vergüenza nos desmoronaríamos. Nos dice que no hay manera de afrontar la vergüenza sin destrozar nuestro sentido del yo. De modo que enterramos la vergüenza en las historias de juicio que proyectamos en otras personas. Es posible que al aplicar el tapping a los juicios te haya ayudado a observar tu vergüenza, o tal vez haya generado aún más resistencias. La vergüenza ha movido los hilos de tu vida durante demasiado tiempo. Es hora que recurras al tapping para de verdad poder entender, honrar y sanar la causa raíz de tus juicios. Ahora vamos a aplicar el tapping al asunto más apremiante, siento vergüenza. Declara tu ama en voz alta. Ahora puntúalo de 0 a 10. Escribe la evaluación de tu ama. Da golpecitos en el punto del golpe karate, repitiendo 3 veces en voz alta la frase siguiente. Aunque siento vergüenza, me amo y me acepto profunda y completamente. Repite esta frase 5 veces y continúa dándote golpecitos ligeros en los demás meridianos, uno a uno, mientras pronuncias cada frase en voz alta, siguiendo esta secuencia. Mientras te das golpecitos en la ceja, siento vergüenza. Al lado del ojo y me aterroriza. Debajo del ojo, de verdad no quiero sentir esta vergüenza. Debajo de la nariz, haré cualquier cosa para evitarla. En el mentón, detesto este proceso. En la clavícula, no quiero reconocer esta vergüenza. Debajo del brazo, me da vergüenza incluso examinar esto. En lo alto de la cabeza, prefiero juzgar que sentir vergüenza. En la ceja, es muy incómoda. Al lado del ojo, toda esta vergüenza. Debajo del ojo, quiero salir corriendo para alejarme de ella. Debajo de la nariz, quiero evitarla. En el mentón, es terrorífico admitir mi vergüenza. En la clavícula, la vergüenza resulta pesada. Debajo del brazo, la vergüenza me entristece. En lo alto de la cabeza, prefiero juzgar que sentir vergüenza. En la ceja, quiero seguir huyendo de mi vergüenza. Al lado del ojo, pero sé que no puedo. Debajo del ojo, siempre vuelve a salir. Debajo de la nariz, no puedo evitarla. En el mentón, la vergüenza ha estado moviendo los hilos de mi vida. En la clavícula, la vergüenza me ha hecho salir huyendo. Debajo del brazo, estoy preparado para dejar de huir. En lo alto de la cabeza, estoy preparado para afrontar mi vergüenza.
Continúa dando golpecitos en las rondas negativas hasta que sientas algún alivio. Luego puedes pasar a las rondas positivas y seguir esta secuencia. Golpecitos en la ceja. Aunque siento vergüenza, me amo a mí mismo. Al lado del ojo. Honro la vergüenza. Debajo del ojo. Me han pasado muchas cosas y he sentido miedo. Debajo de la nariz. Puedo entender que haya sentido vergüenza. En el mentón. Siento compasión por mí mismo. En la clavícula. Honro mi vergüenza. Debajo del brazo. Y estoy dispuesto a dejar de huir de ella. En lo alto de la cabeza. En realidad me siento bien si la traigo a la superficie. En la ceja. Sentir la vergüenza me aporta cierto alivio. Al lado del ojo. Ya no siento que tenga que huir de ella. Debajo del ojo. Siento alivio. Debajo de la nariz. Quiero este alivio más que ninguna otra cosa. En el mentón. Puedo cambiar mi relación con la vergüenza. En la clavícula. Cuando honro mi vergüenza ya no quiero huir de ella. Debajo del brazo. Vaya. Ya no necesito salir huyendo. En lo alto de la cabeza. Esto es genial. En la ceja. Me siento seguro sintiendo vergüenza. Al lado del ojo. Puedo tener una relación nueva con la vergüenza. Debajo del ojo. Puedo sentirla y sanarla. Debajo de la nariz. Puedo dejar de huir. En el mentón. Puedo dejar de juzgar. En la clavícula. Puedo honrar mi vergüenza. Debajo del brazo. Puedo sentir vergüenza y amarme igualmente. En lo alto de la cabeza. Puedo amarme de verdad, pase lo que pase. Toma una respiración profunda y suelta. Ahora vuelve a evaluar tu asunto más apremiante. Siento vergüenza. En una escala de 0 a 10. Lo maravilloso es que cuanto más lo practicas, mejor te encuentras. Si has bajado de 10 a 0 al aplicar el tapping a algún asunto, ya no necesitas volver a hacerlo. Esto es un proceso de sanar las alteraciones de la energía. No tienes que desenterrar todos los recuerdos difíciles de tu pasado. Basta con que estés dispuesto a hablar sobre el juicio y te des golpecitos en los puntos de los meridianos. Sigue estos pasos y confía en el proceso. Todos somos niños heridos e inocentes que hemos afrontado muchas dificultades en la vida. Esto es cierto cualquiera que sea tu estatus social o tu procedencia. Nadie pasa por la vida sin algún tipo de herida. De hecho, las heridas nos ayudan a hacernos interesantes, creativos y únicos. Pero esas mismas heridas también nos vuelven neuróticos, nos ponen a la defensiva y nos hacen juzgar. Cuando tenemos el valor de afrontar las heridas, comienza la verdadera sanación. El poeta Rumi dijo: «La herida es el lugar por el que la luz entra en ti». Sigue la guía de este paso y deja que entre la luz. Incluso un poco de luz es suficiente.